Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Nayapasa y en esta ocasión les presentaremos un video interactivo en el cual hemos elaborado con mi compañera sobre los géneros y formas musicales de Bolivia, los cuales los desglosaremos en un video en dos partes. Yo en este caso empezaré con la primera parte y mi compañera con la segunda parte para poder abarcar este contenido curricular para todos ustedes. Espero que este video sea de su agrado y no se olviden suscribirse al canal de YouTube de Music y en este caso al fanpage de Facebook, que ya estará enseguida por aquí, para que ustedes puedan suscribirse y tener más contenido del cual nosotros vamos a elaborar. Es un primer material que estamos haciendo y espero que sea de su agrado. Y empezamos. Bueno, antes de pasar al contenido, vamos a ver un video de reflexión sobre la violencia que podemos encontrar en el medio, también recordando todo lo que hemos visto en estos días y en la situación en la cual nos encontramos. Entonces, vamos con el video. Soy Matías, el ganador del concurso de Tu Voz contra la Violencia. Tengo 18 años y estamos en el Castillo Records para grabar nuestro tema. Mi nombre es Damián Mancilla, me dicen Wolf, tengo 21 años de edad, gané el concurso El Combate de los Raperos para el programa Quiero y estamos armando en conjunto con Matías un tema en contra de la violencia. Si uno quiere cambiar las cosas, creo que tiene que ser uno el que tome iniciativa y pueda formar parte de ese cambio, porque si uno no cambia, no puede esperar que cambien los demás. Bueno, vamos a probar una. Dale, ¿empezamos, Wolf? ¿Y sí? Yeah. Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. O midiendo golpes, invocando la razón. Nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo, y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. No, nunca vas a estar solo. Yeah. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van en contra del problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el dañar su integridad físicamente y mental, Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden de esa agresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema. Junto con mis compañeros por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. En el mundo del silencio, alza tu voz contra la violencia. No te quedes callado, porque esta vida recién comienza. Esta vida recién comienza. Bien ahí, amigo. Bueno, continuando con el video, ahora vamos a pasar la parte teórica, en la cual
definiremos los conceptos y veremos los elementos principales de cada uno de los siguientes segmentos que vamos a desarrollar dentro de este video. Formas y géneros musicales de Bolivia, en los cuales lo hemos tratado de dividir en 4 segmentos, en los cuales podemos encontrar en el primer segmento las principales características de los diferentes géneros y formas musicales, pero es un poco de la historia, de cómo han surgido, de cómo han nacido, de dónde provienen todos estos términos. En un segundo momento hablaremos sobre las formas musicales que cada uno conlleva, los géneros musicales representados por los diversos tipos de música que existen en nuestro país, y al final pasaremos a un pequeño cuestionario, o en este caso una pregunta de reflexión sobre todo lo que habíamos abarcado hasta el momento. Y empezamos. Primero entramos a la parte de las principales características de los diferentes géneros y formas musicales. Entre sus características podemos destacar que la música es un arte universal y en cada país se desarrolla de una manera muy propia, es decir, que cada país tiene su propia identidad, tiene su propia música y su propia cultura, que va ligada de la mano con la música. En Bolivia, un país pequeño, pero encontrándonos en multitud de estilos y subgéneros musicales. Bolivia cuenta con varios géneros musicales y dentro de ellos también formas musicales. Cabe destacar que no todos ellos son netamente bolivianos y que la mayoría ha sufrido una pequeña combinación con otros géneros, ya sea por la parte de la colonia o otros vestigios que ya venían, digamos, acompañados de la colonización y todo lo que conllevó al descubrimiento de América y esas cuestiones. No toda la música tradicional es española, ni suena igual, y tampoco es boliviana. Como ya le dije, ¿no? La música que vino del continente europeo vino a enriquecer, tal vez a fusionar, a mezclar, pero no fue con una mala intención, se debió a un proceso de colonización que existió en América en aquellos tiempos. La música tradicional es también testigo de la historia de un país y en muchas ocasiones también el vehículo de expresión de la propia identidad natural. En esto podemos destacar que, como dice, que cada país tiene una identidad. Bolivia es conocida mundialmente por la diversidad tanto musical, folclórica que tiene dentro de sus propias raíces culturales, que al final de todo no son netamente nuestras ni tampoco son copias de otros países. Entonces es un proceso de la historia que ha repercutido en lo que conocemos hoy como folclore nacional, como música boliviana. Pero para llegar a eso tuvieron que pasar varios procesos, y en los cuales tenemos que destacar varios elementos y características de cada una de las formas musicales y los géneros musicales. Pero en cuestión también tenemos que hablar de cómo están compuestas, porque no solamente es agarrar tratar de componer una canción así de la nada, pasa por varios procesos, y la música nacional tuvo que pasar igual por esos mismos procesos. Ahora vamos a hablar sobre la combinación de la música y los elementos de la música. Básicamente necesitamos saber de todos esos elementos y esa combinación en la música que nos lleva a tener lo que hoy conocemos como folclore boliviano. Pero eso no surgió de la nada, tuvo que haber un proceso, y para eso necesitamos saber todos sus elementos. Si bien nuestro país cuenta con mucha diversidad en cuanto a musicalidad se refiere, primero debemos conocer sus características en cuanto a su forma y sus géneros musicales. Como ya lo había dicho antes, necesitamos sí o sí saber conocer, y no podemos ir a diestra y siniestra sin componer una canción sin saber qué realmente o qué pasos debemos seguir. O no solamente una canción, una composición musical que requiere de un cierto grado de elementos para poder tener un buen producto. La música boliviana es una mezcla de diferentes influencias culturales, indígena, española e inclusive africana, debido a la historia colonial de nuestro país. Como ya antes lo había recalcado, se debió a ese proceso que sucedió en Bolivia. La música boliviana internacional es conocida por su folclore, que llegó a escenarios de Europa, Asia,
y en América, provocando una gran parte de las agrupaciones se dedicaran a producir música folclórica, pero esto no impidió que surjan nuevos movimientos musicales masivos paralelos al folclore boliviano. En los años 80 y 90 pudimos destacar varios compositores no musicales que existen en Bolivia, como los Jairas, que fueron compositores netamente folclóricos debido a la fusión que existió entre lo autóctono y los vestigios coloniales que existían en Bolivia. De ahí se fusionaron para lo que hoy en día conocemos como música en Bolivia. Para que la música en Bolivia pueda nacer, tuvo que fusionarse dos elementos muy importantes, como lo vemos en el cuadro, que son las formas y los géneros. Forma básicamente va referido a de cómo está estructurizado una canción, una composición musical, y el género va más al estilo musical de cada uno que ellos llevan. Puede existir una canción con los mismos elementos, con las mismas notas, con los mismos, hasta con el mismo tiempo, pero el estilo es el que va a decidir qué línea va a llevar. Entonces ahí van los géneros, la forma en la cual se va a interpretar o componer, o no sé, eso ya lo verá cada compositor o autor de alguna canción. Eso lleva a que la música boliviana sea lo que actualmente conocemos nosotros. Ahora pasemos a los elementos de la música. Cabe recalcar que, viendo lo anteriormente dicho, debemos conocer que los elementos principales de la música son universales. Esto no lo he determinado yo ni tampoco otra persona, ¿no? Son elementos que ya vienen desde el viejo continente debido a la colonización que hemos sufrido, pero que son elementos de la música universales que hasta el día de hoy siguen manteniéndose y en todo el mundo deben respetarse, en los cuales encontramos como la melodía, que tiene una línea musical, el ritmo, que básicamente es lo que marca el tiempo musical de cada canción, la armonía, el espacio musical, que sea la unión de tres o más sonidos simultáneamente dentro de una composición, una canción musical. La textura musical nos va referido a la estructura de cómo está articulado cada canción, cada tema, cada composición. La forma musical, la forma es las características que tiene esa obra. El tiempo y la dinámica, como ya lo he dicho, ya es estilos que le van a ir dando al transcurso del tiempo, que cada compositor verá elocuente en componerlo. Es importante no olvidar estos conceptos, puesto que nos serán de mucha ayuda más adelante. Como podemos ver en la imagen, está representada por un edificio, y en lo cual lo principal en los cimientos está el ritmo. Es básicamente lo que nos va a dar la solidez de nuestra composición. Y en la parte de arriba encontramos la melodía, que como ya sabemos que la melodía es un sonido simultáneo interpretado por una voz o por un instrumento que es agradable al oído, pero solamente la melodía y el ritmo no son suficientes. Ahí entra la armonía, que es básicamente la unión de uno o más sonidos que se utilizan simultáneamente, que encajan, que adornan a la melodía, le dan más fuerza, más cuerpo. Como vemos, como una casa común y corriente, cuando estás en una casa de medias aguas, solo tienes un piso y no llegas a abarcar mucho espacio, más campo. Pero si tienes ya más pisos, puede vivir más gente, puedes tener mejor vista, todas esas cosas. Y en aquí los matices, como vemos en una parte, es de cómo cada uno de los ritmos puede estar adornado de una manera diferente. Yo tal vez lo puedo pintar de azul, al medio de rojo o verde, y la música es así. Cada uno ve qué elementos colocar, cómo estilizarlo, cómo adornarlo. Entonces eso ya es criterio de cada uno, y viendo qué línea le va a dar, qué forma musical le va a dar y qué elementos musicales va a utilizar para poder complementar en una obra musical.
esa parte sería básicamente las simples reglas, lo más fundamental sobre este aspecto. Ahora pasamos a las formas musicales. Un pequeño concepto, podríamos decirse que en cuestión se podría definir como una estructura de una obra, como ya lo hemos visto más antes en el ejemplo anterior del edificio. La manera de cómo está diseñado, combinado, balanceados y dispuestos en sus elementos para poder ser comprendidos o entendidos al momento de escucharse en una composición musical. La forma musical, como dice, es la estructura que lleva cada canción, es la esencia de cómo está armado, es un pequeño armazón, como lo he visto en el video o en la imagen, son los cimientos de una composición musical. Entonces, entre ellas tenemos varios elementos que nos ayudarán a poder enriquecer, digamos, o sentar las líneas en las cuales nosotros debemos basarnos para poder empezar a componer. En ellas encontramos las letras del abecedario y la estructura que lleva. ¿Por qué las letras del abecedario? Para diferenciar las diferentes partes de una obra se utilizan las letras del abecedario, por ejemplo A, B y C en mayúsculas. En este caso nos dice que si se repite alguna parte se vuelve a repetir las letras A y A, y si se repite con alguna modificación se repiten las letras y se le añade una apóstrofe, la cual dice que la primera parte ha sido cambiada con alguna modificación y la segunda parte sigue siendo la misma de la primera parte. En este caso las letras ya nos sirven para poder determinar los podría decirlo así, las partes de una canción, porque no todas las partes son iguales, o puede que sí. Para eso vamos a leer la estructura de la música. Como nos dice ese cuadro, lee y recuerda. Las formas musicales se refiere al modo en que se organizan las partes que componen una pieza musical. Las formas musicales que estudiaremos este año son las siguientes. La forma primaria. En ella se repite el mismo elemento musical a lo largo de toda su extensión, con la letra A. Como pueden ver, una canción en este caso está representada por un fragmento de 4 partes, en las cuales en toda su extensión se repite la letra A y A. La forma binaria, una pieza musical que tiene forma binaria cuando tiene 2 partes, en este caso sería la letra A y la letra B. Entonces, como vemos en la imagen, tiene el A y B, A y B. La forma ternaria, una pieza musical, tiene una forma ternaria cuando está dividida en 3 partes, en este caso sería A, B y C. En ocasiones, en la forma ternaria, una de las partes se repite A, B, A, como ocurre en el liedus. En este caso, dependiendo de la composición, la canción que deba tener, podemos que la primera parte sea A, la segunda parte B, y quién sabe, podemos hacer que la primera parte se repita al final, y eso lo va a ver dependiendo de cada compositor musical. La forma es un do. En este caso, una de las partes se repite mientras que la otra parte es siempre diferente. No puede ser A, B, A, C, A, o hasta una letra D, digamos, ¿no? Esto ya va más a estilos y a formas musicales más complejas, las cuales no la vamos a poder explicar en este momento ni ejemplificarlas, porque es un estudio más centrado. En este caso solamente estamos pasando de forma superficial las estructuras de la música en sus formas musicales. En otro momento ya lo haremos y analizaremos cada una de las formas primarias, binarias, ternarias para poder tener una mejor comprensión. Pero en este caso solamente las mencionaremos para tener elementos que nos ayuden a comprender en este caso las características de la música y su estructura musical. Ahora pasamos a la estructura musical. Estas relaciones constituyen la base de las formas musicales. Como tenemos en un primer punto la variación, que es la repetición con ciertas modificaciones de un tema parte su motivo. Básicamente nos habla que la variación es partes que se repiten, frases que se repiten
simultáneamente en la canción, ya que no van seguidamente, sino que pueden aparecer, volver a aparecer y hasta el final, ¿no? Eso sería. La imitación es la repetición de una estructura melódica, rítmica, armónica por una voz o instrumento en grupo. En este caso puede haber dos canciones iguales, tanto que sean en el ritmo o en música o en armonía, pero aquí el que va a jugar un papel importante para que determine o que se diferencie será la voz, la cual le dará ciertos rasgos, o en este caso el autor cambiará algunos aspectos para que no sea igual, porque puede ser que la estructura musical sea la misma. El desarrollo es una transformación o elaboración de elementos de la parte inicial, extraídos y combinados de manera diferente para crear una nueva parte que pueda tener algún rasgo reconocible respecto al original. Como lo dice, podemos tomar la primera parte y la primera parte la podemos dividir en dos y esas fusionarlas con la segunda, la tercera, o combinarlas o ponerla al final o al principio. Entonces, como dice, pueden reestructurarla, cambiar algunos compases, pero va a ser siempre base en una parte de la canción, o en este caso la parte original. Y el contraste, la nueva parte es completamente diferente de la que era anterior a la que estaba, entonces le va a dar un mayor énfasis a una composición musical. Entonces básicamente esos serían los elementos de las formas musicales. ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria Quispe Sirpa. Hoy vamos a hablar acerca de los géneros musicales de Bolivia. Se podría decir que un género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función. Podemos oír música de danza, música religiosa, música de cine. En cuanto a su instrumentación, música vocal, música instrumental, solo instrumentos, y música electrónica. Podemos mencionar todos ellos. En nuestro país, Bolivia, existe una gran diversidad de géneros musicales, los cuales se ven reflejadas en actividades culturales, religiosas, fiestas, conciertos, etc. Extinguieron grandes culturas y pueblos. En Bolivia existen muchas comunidades indígenas. Tenemos muchas culturas étnicas, por lo menos unos 36, entre las cuales destacamos culturas de aymaras, quechuas y guaraníes. Así podemos afirmar que una de las principales características de la música andina, o este género de música, género autóctono, o también se llama, como decía hace rato, música andina, es la concepción ritual, es decir, su existencia en momentos ritualizados, festivos y religiosos. La música andina y el empleo de determinados instrumentos responden a la celebración de fiestas más importantes del ciclo agrícola. Tanto ritmos como instrumentos son usados de acuerdo a los ritos y a las épocas de siembra, de cosecha y almacenamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos caracterizar este género autóctono. Tenemos otro género, el género folclórico. Desde que comenzó la conquista se inició el mestizaje, así como hubo mestizaje biológico entre los andinos y los europeos. También hubo un rico proceso de mezcla cultural. En este campo tenemos todas las formas de música
conocidas como folclórica, tradicional, la de los pueblos pequeños del país, desde el taquirari, la cueca, la morenada y la afinidad de estilos que persisten y son creadas, etc. Vamos a hablar de un grupo folclórico muy antiguo, podemos decirlo así, los Jairas, ¿no? En 1965, Edgar Hoftre formó un cuarteto llamado Los Jairas en el departamento de La Paz. Con el ascenso de la música popular, Hoftre, junto con Alfredo Domínguez, Ernesto Cabur, Julio Godoy y Gilbert Fabre, modificaron las formas de música tradicional, fusionándola con ritmos urbanos y europeos. Tenemos también otro género clásico, la música traída por los europeos en épocas coloniales. Ya experimentaba un proceso de fragmentación consagrada en la exaltación del músico virtuoso. En esta vertiente encontramos como ejemplo la música llamada clásica o erudita, el jazz, el rock, etc. Muy bien, ahí podemos oír el audio también de una música clásica. Tenemos otro género también que es género popular o la música popular. Es toda la música que está y ha estado presente en el gusto de la gente, sin importar la época, es decir, nunca pasa de moda. Podemos mencionar rock, pop, cumbia, reggaetón, salsa, pop latino, etc. Y ahí también podemos oír el audio. Ejemplos de esas músicas. ¿Cómo podemos nosotros analizar las músicas folclóricas populares de nuestro contexto? Es una reflexión que vamos a hacer. ¿Cómo tú puedes revalorizar la música folclórica, ¿no?, de tu contexto? Desde el punto analizamos con esa pregunta. Ahí tenemos un cuestionario con unas preguntas. Y una de las preguntas dice: ¿qué significado tiene la palabra género musical? Y vamos respondiendo las siguientes preguntas, ¿verdad? Ahí se les muestra en la foto. Compartimos también una experiencia que se tiene respecto al tema que se va a desarrollar o que se está desarrollando, es decir, melodías de diversos géneros musicales de nuestro contexto, danzas y bailes tradicionales de Bolivia. Y vamos a compartir una experiencia. Yo les voy a compartir una experiencia también, desde mi experiencia, el conocimiento que tengo acerca de una danza en el lugar donde yo nací, ¿no? Entonces les voy a hablar de la danza, la moseñata. Tal vez no lo he practicado, no lo he ejecutado, no he bailado la danza, pero sí lo practican en mi comunidad. Es una danza andina que se realiza en las comunidades bayunos y altiplánicos del departamento de La Paz. Es ejecutada mayormente por parejas, ¿no?, de jóvenes y hombres solteros. La característica principal es que sean solteros, tanto hombres y mujeres. Durante las fiestas de carnaval, llamado también Anata. Los instrumentos que utilizan en esta fiesta son instrumentos moseños, son flauta moseño se le llama. Son instrumentos grandes, tienen una medida de 1,50 metros, con una embocadura grande y fabricadas de caña hueca o también llamado toncor, ¿no? Esta danza generalmente se ensaya durante las noches, durante 3 meses antes de la fiesta y en secreto. En esta ocasión se conocen y empiezan a formar las parejas, ¿ya? Y después del carnaval, después que han bailado, la fiesta, todo, entre parejas, los padres del varón visitan a los padres de la mujer para tomar acuerdo con sus hijos, que vivirán juntos, lo que se llama sartawi. Ya es una costumbre. ¿Qué quiere decir sartawi? Es
que van a vivir juntos, se van a levantar juntos, ¿no? Luego de una pequeña ceremonia de chaya, llega el grupo de músicos para acompañar a la joven mujer a su nuevo hogar, tocando pinquillos, cajas, cantando una canción, además, ¿no? La canción se llama Ir Pastay, que significa me estoy llevando a la mujer soltera, ¿no? Más después ya en un futuro ya realizan matrimonio civil y religioso. Esa es una costumbre que se realiza, ¿no?, con esta danza en estos pueblos, comunidades de La Paz, ¿no? Y es lo que yo he podido observar en el pueblito en el cual nací. Entonces, cada danza, cada baile tiene un significado, tiene una historia, y yo les comparto eso. Entonces, hay dos preguntas que tenemos. ¿Qué danzas o bailes tradicionales tú has ejecutado o conoces, ¿no? También puedes contar tu historia, tu experiencia que has tenido, ¿no? O si tienes un conocimiento de alguna danza. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la danza de tu mayor preferencia? ¿Y por qué? Muy bien, ahí tenemos un cuadro en el cual dice identifica las siguientes imágenes con las siguientes características. El nombre de la danza, departamento y zona al que pertenece y una breve historia. Lo que tenemos que hacer es una investigación, ¿no? Muy bien, eso es por hoy. Que tengan un día muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el esfuerzo que hemos podido hacer. Y espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a la página de Music en Facebook y de la misma forma en YouTube, en el cual podrás encontrar toda la información, todos los archivos y el material que vamos a estar elaborando en el transcurso de estos días. Entonces ya saben, no se olvide y nos vemos hasta la próxima.